Nuestro invitado de hoy lleva la comunicación en las venas, siempre lo compaginó este trabajo de comunicación con otro y se dedicó plenamente a la creación del grupo editorial Intuición y también al periódico La Comarca de Puerto Llano. Hoy quiero presentarle a todos ustedes al empresario, al director tocayo, don Julián Gómez. Bienvenido. Hola y bien hallado. La verdad es que es un placer, Julián, tenerte con nosotros porque, queramos o no, tú conoces quizá mejor que nadie profundamente la historia de la comunicación en esta ciudad. Bueno, para mí también es un placer estar aquí porque es un programa que sigo fielmente y que está entre mis programas favoritos, si no el que más. Y sí, llevo vinculado con el mundo de la comunicación de una forma u otra y desde mis tiernos inicios, porque empecé prácticamente con 10, 11 años. Bueno, empezaste colaborando en la radio. No, ya llevaba un bagaje de 3 o 4 años en medios de comunicación de Puerto Llano, pero que eran medios juveniles. Yo cuando tenía 10 años en Puerto Llano, lo único que había para poder hacer algo en lo que a mí me gustaba, que era el periodismo, ya en esa edad a mí me gustaban los medios de comunicación, era la OGE. La OGE tenía un periódico que se llamaba Organización Juvenil Española, que estaba en la calle Benéfica. Pero vamos, yo entré ahí porque tenía un periódico que se llamaba Juventud Inquieta, que fue un periódico que tuvo un premio nacional, periódico juvenil, y también, digamos que a la sombra de ese medio, pues yo entré ahí y creé otro periódico junto a Luis Fernando Arias, que era la persona que estaba más o menos en aquellos momentos con ese tema, un periódico para gente más joven que se llamaba Rutas. Luego pasé ya a un periódico juvenil que se llamaba Fénix, que era como el volver a nacer del periódico anterior que ganó el premio nacional, e incluso hice cursos de especialista en prensa y demás. Y luego, cuando ya tenía 14 años, 13 y pico, tuve la suerte de conocer a otro periodista de nuestra provincia, Alfonso Castro. Gran periodista, gran escritor y poeta y mejor persona. Y él me llevó a Radio Popular en un programa que se llamaba Mesa Abierta, en el que llevábamos nuestros discos y los presentábamos. Íbamos todas las semanas un grupo de amigos de Alfonso Castro. Y bueno, pues yo me hice asiduo de ese programa, y cuando ese programa desapareció me llegó una persona de Radio Popular y me dijo: Julián, ¿a ti te gustaría quedarte aquí haciendo cosas? Y claro, a mí se me abrieron las puertas del cielo en ese momento, ¿no? Lógicamente acepté, y ahí digamos que comenzó ya mi etapa de colaboración más en serio dentro de lo que fueron mis inicios, de una u otra manera más profesionales ya en Radio Popular, que fue donde empecé, pero luego ya tuve un amplio bagaje. Ahí coincidí contigo. Sí, naturalmente, sí. Luego volvimos a coincidir. Sí, ciertamente es así, ¿no? Una vez que de una forma u otra dejas la radio, o incluso creo que hay un periodo en el que compaginas ambas cosas, nace La Comarca de Puerto Llano. Sí, efectivamente. Hubo un tiempo en que primero nació Intuición Grupo Editorial. Tengo que decir que dejé la radio, pero lo que pasó fue que la radio en la que yo estaba trabajando en esos momentos, que tú dirigías, que era Radio Arcoiris, aquella emisora de radio se cerró la cadena, yo me quedé sin nada que hacer, y entonces con 2 socios, uno de ellos Emiliano Díaz Gallego, tristemente fallecido, otra gran persona, un gran socio y sobre todo una gran persona, y es difícil que entre socios pues acabemos considerándonos como grandes personas. ¿Y por qué no? Que lógicamente, yo creo que hay que valorar la faceta humana por encima de todo. Sí, Emiliano ha sido uno de mis mejores amigos también, y en la profesión como socio también fue un gran compañero. Y entonces, bueno, pues creamos Intuición Grupo Editorial, que era una empresa de publicidad, en la que yo hacía contratos de publicidad, grababa las cuñas para la radio y demás, porque entonces no teníamos el coche de megafonía que vino después. Y entonces, cuando ya llevábamos 2, 3 años con este proyecto, pues pensamos en la creación de un periódico local, porque no había ningún periódico local. Cierto. Yo recuerdo además esa presentación en la que tuve el honor de estar, que se hizo en lo que se llamaba La Habana, en el centro de Puerto Llano, ¿no? Y además se hizo a bombo y platillo, ¿eh? Sí.
porque tuvo una gran acogida el medio de comunicación en la comarca de Puerto Llano. Puerto Llano lleva muchos años sin tener ningún periódico. La Tribuna o el Lanza, cualquiera de los otros medios, estaban a nivel provincial, pero un periódico local de Puerto Llano, sí, sí, la gente lo hizo suyo, y en menos de un año teníamos más de 1000 suscriptores. Sin duda alguna que fue así, porque además hay que decir que empezó saliendo en papel. En papel, era mensual y en papel. Pero la gente seguía el periódico y tenía una fuerza y un grado de penetración en Puerto Llano importante. Aún queda en el kiosco que hay en la parte de abajo del Paseo de San Gregorio, donde arranca la avenida 1 de Mayo, las cortinillas que tiene arriba el kiosco ponen la comarca de Puerto Llano, o sea, y Deportes Zeus. Lo miraré, no he tenido esa curiosidad yo. Sí, en aquella época teníamos tal pujanza que llegamos incluso a poner en ese kiosco la comarca de Puerto Llano para que la gente cuando llegase allí supiese que ese periódico estaba en ese... Es cierto que vino a llenar un hueco que no existía, eso es cierto, ¿no? Sí. También una necesidad informativa que tenía la ciudad. Sí, por eso el éxito que tuvo, ¿no? Porque los periódicos provinciales le dedicaban a Puerto Llano una página o nada. El día que más, una página. Sí, y entonces nosotros creamos un medio de comunicación propio que se abría con la portada y que se cerraba con la bachillera, que mucha gente me decía, ¿y por qué se llama la última página, un apartado que hay para escribir artículos, la bachillera? Y yo le decía, pues muy sencillo, porque es una huerta que hay a la salida de Puerto Llano, es lo último que hay en Puerto Llano. Oye, ¿qué recuerdas de esa etapa en la que coincidimos en Radio Arcoiris, que es el germen de la actual cadena SER? Sí, bueno, tengo muy buenos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos porque, bueno, yo tuve allí, empecé trabajando grabando cuñas. Bueno, es que hay que decir que Julián Gómez era un todoterreno. Yo creo que toda tu vida has sido un todoterreno, porque has vendido publicidad, pero las has grabado, pero además has escrito editoriales, has actuado y como periodista que has sido, has tenido, digamos, todos los cometidos posibles en un medio de comunicación los has hecho tú. Sí, con algunos otros saltos a otras especialidades. De hecho, teatro. Sí, actué en el Gran Teatro. También. En una ocasión. Actué también en Los Salesianos. Lo que pasa es que eso fue una etapa muy, muy joven yo y bueno, pues no volví después a entrar en ella, ¿no? Pero sí, en aquellos momentos estuve tanteando muchas facetas y he seguido tanteándolas porque en la COPE hacía programas de música, acabé haciendo informativos, grababa cuñas. Cuando yo me marché, pues la mayoría de las cuñas estaban grabadas por mí. ¿Y en Radio Arcoiris te acuerdas qué hacías? Sí, estuve grabando cuñas y luego después estuve también haciendo algunos programas musicales para Quinta Avenida, creo recordar que hacíamos musicales, y acabé haciendo también informativos. Cuando nuestro amigo Pepe Serrano se marchó al ayuntamiento y demás, estuve yo un tiempo haciendo informativos con otra persona que me auxiliaba también para recoger esas noticias. En Radio Arcoiris, bajo tu mando, pues toqué bastantes palillos también, o especialidades dentro del mundo periodístico, que después me han servido mucho para etapas posteriores, evidentemente. ¿Podemos decir que Julián Gómez vale más por lo que calla que por lo que dice? Pues sí. Digo mucho, hay muchas veces que tengo que medir mis palabras, hay muchas veces que hago incluso, ahora ya menos, pero en la época en que estaba en contacto con los medios de comunicación, hacía examen de conciencia por la noche de recordar, joder, no he tenido que decir esto, tal, pero hay muchas cosas que no se pueden decir, que no se pueden contar, incluso en estos momentos, porque hay cosas a las que llegan a tus oídos, que te cuentan, que son con visos de ser realidad y que ya pues no puedes utilizar ni debes de utilizar. En el mundo periodístico pasa también eso, hay cosas que por respeto a los demás no se pueden utilizar, bueno, no se deben utilizar, otra cosa es que algunas personas las utilicen, pero yo no he caído nunca en ese error, pero tampoco me he mordido la lengua y eso me ha traído muchos enemigos, sobre todo en el mundo de la política. Es que yo entiendo que tú has sido y sigues siendo una persona muy clara. Sí, ese ha sido una de mis grandes virtudes y también otro de mis grandes problemas. Sí, porque de quien hablas evidentemente se molesta, ¿no? Sí, y yo he dicho siempre las cosas muy claras y en el periódico cuando ha habido que informar de algo se ha informado, siempre que estuviese dentro de los cánones de la ética sobre todo, entonces pues hay cosas que duelen y a mí me han llegado a señalar por la calle, o sea... Iba a preguntarte si te han censurado alguna vez. Censurarme no, pero intentarlo sí.
En alguna ocasión he cedido en algo, pero no totalmente, sino hasta dentro de lo que, digamos, se puede admitir, es decir, bueno, venga, vale, si vamos a esto a lo mejor sí, lleva razón porque puede hacer más daño que ser más beneficioso informativamente hablando, pero no lo voy a retirar. Voy a cambiar esta palabra, pero no voy a retirar esto. Porque no, o sea, hay que ser fiel al mundo de la información y tener, sobre todo, mucha ética, que es algo que voy a repetir más de una vez porque creo que es muy importante en este medio. La gente no sabe esa lucha interna que tenemos con los políticos. Los medios de comunicación en general y los políticos es una lucha interna que la gente no conoce, tremenda. No, las llamadas telefónicas están a la orden del día y tú lo sabrás. Y en algunos momentos incluso las amenazas, que o no se cumplen o se cumplen, porque yo he visto las amenazas cumplidas en mis medios de comunicación. Incluso en la época de La Comarca, que era un periódico mensual, porque en La Comarca de Puerto Llano el digital, que ahora tanto éxito está teniendo también y tanta importancia tiene por su relevancia y por su grado de penetración, pero en La Comarca, que no llegaba a ese nivel, yo he tenido serios problemas. A mí me han multado un coche de megafonía por la calle cada vez que sacaba el periódico, y no quiero dar más información de ese tema porque es anecdótico y han pasado muchos años, ¿no? Pero ha habido amenazas y serias. En otras ocasiones, sorpresivamente, porque va también en el talante de las personas y en el respeto a los medios de comunicación, me he encontrado con lo que no me esperaba, con llegar a decirme, tú sigue como lo que estás haciendo hasta ahora mismo, que es publicarlo todo. A mí también me han dicho eso políticos, ¿eh? O sea, no voy a denostar aquí a la clase política. Hay políticos que, de alguna manera, digieren lo que se publica, otros que lo aceptan y lo aplauden porque entienden lo que debe de ser el periodismo, y algunos otros que no lo saben digerir. Pero son los menos, afortunadamente. Afortunadamente son los menos, también lo corroboro yo, pero ¿hay consecuencias en el sentido de no vas a tener publicidad? Por supuesto. Porque has publicado esto. Por supuesto. Pero ahí lo mejor es seguir publicando. Porque a ti te pueden quitar en un momento determinado la publicidad por haber publicado algo, pero si ven que sigues publicando, de alguna manera te dicen, tengo que volver a hacerle publicidad a este hombre o a este medio, porque es un medio relevante y se está notando mucho que no le estamos dando publicidad, y porque de alguna manera también están obligados, ¿no? Lo importante es no doblegarse. Tú que has vivido la historia local y comarcal como pocos, imagino que eso te permite tener una visión más clara de lo que fue, de lo que es y de lo que puede ser esta ciudad. Puerto Llano, yo he vivido el Puerto Llano minero, he vivido el Puerto Llano lleno de bares, el paseo de Puerto Llano inundados de mineros, la vida en las calles, gente cantando por las calles, de una alegría en los establecimientos, a los que llegabas para ofrecer publicidad ya en épocas posteriores, y que te hacían publicidad porque tenían dinero, y ver después en otras épocas que llegabas a ofrecerles publicidad y te abrían el cajón donde estaba el dinero y te decían, mira lo que he ingresado hoy, y tenías que irte con la cabeza agachada diciendo, si es que Puerto Llano, el problema de Puerto Llano ha sido la industria, los altibajos de la industria, sobre todo la desaparición de la minería del carbón. Después ya vino que las grandes empresas empezaron a reducir plantilla, la desaparición de otras muchas empresas que estaban viviendo de las empresas mineras sobre todo, y en un momento determinado también hubo un reverdecer allá por los años 80, cuando vinieron otras grandes empresas al albur de las renovables, como fue Silicio Solar, como fue Solaria, que crearon en Puerto Llano 2.000, 3.000 puestos de trabajo, y que cuando esos puestos, cuando se fueron, desaparecieron las subvenciones, desgraciadamente, para Puerto Llano, y yo creo que para el país, porque no se debería haber abandonado el apoyo a las renovables de una u otra manera, e incluso tampoco debió de llegar a penalizarlas como casi se penalizaron en otros periodos políticos. Pues Puerto Llano se vino abajo y desde entonces no ha levantado cabeza. Desde entonces Puerto Llano, la prueba está en el número de habitantes, la demografía de Puerto Llano, que ha descendido considerablemente. Ahora parece que se atisba una luz al fondo del túnel con todo el tema del hidrógeno y demás,
pero ojalá y me equivoqué, pero volver a lo que fuimos es muy complicado. El grupo editorial Intuición publicó una serie de libros de los cuales algunos tuvieron un gran éxito, ¿no? ¿Recuerdan los cuáles fueron? Bueno, yo creo que el más importante, sin duda alguna, fue el de la historia de Puerto Llano. Además era un sueño compartido por José Domingo Delgado Benmar, por un historiador, y por mí, aunque luego hay otros muchos libros que sorprenderían el éxito que tuvieron, como por ejemplo un libro de Andrés Mejía Godeo, que es la historia de Calzada de Calatrava. Sí, sí, sí. Pues Andrés Mejía, los libros que ha publicado siempre han tenido han contado con bastantes apoyos. Algunos, Alfonso Castro también, Catálogo de Indiscreciones, que tiene en la portada una fotografía de Cristina García Rodero, que bueno, el libro se llamaba Catálogo de Indiscreciones y en la portada había un confesionario en medio de la calle con una mujer confesándose y el cura dentro, ¿no? O sea, la fotografía era idónea, pero... Provocadora. Sí, pero yo lo que quiero... Ese libro era de Alfonso Castro, igual que otro de poemas, que también nos escribió Alfonso Castro, como era Noche de Peces. Manuel Juliá también está en ese catálogo. Hay muchísimos, porque sacamos una colección que se llamaba Narraciones Manchegas o algo así, quiero recordar. Pero quiero volver al Catálogo de Indiscreciones y a la historia de Puerto Llano. El primero por la anécdota de la foto en la portada, que tengo que destacar ahí. El apoyo de Cristina García Rodero, su generosidad, y también por otra parte el de Historia de Puerto Llano por la relevancia que ha tenido en mis inquietudes personales en el mundo literario. Yo estaba pensando en qué foto colocarle en un libro como ese, y creo que fue Alfonso Castro quien me sugirió: Julián, ¿y tú que te atreves a todo? ¿Eras capaz de pedirle a Cristina García Rodero a ver si nos da alguna fotografía para la portada del libro? Y, bueno, pues vale, yo soy una persona también muy optimista, muy positiva, y en ese momento me atreví. Prácticamente sin conocerla, contacté con ella, la llamé por teléfono. No me mandó una foto, no, me mandó una colección de 22 diapositivas. Y me dijo: hazle copias, quédate con ellas, utilízalas para lo que quieras. Yo después hice las copias de las diapositivas de Cristina García Rodero, se las mandé y seleccioné esa fotografía. Pero en aquel entonces Cristina García Rodero ya estaba en la agencia Magnum. Ya era una persona importante, como lo es. Una persona importante, o sea, yo es que creo que en el mundo de la cultura la generosidad, la bonomía están a la orden del día, porque hace poco tuve también ocasión de contactar, y ya entramos, aprovechando esto, voy a entrar ya en el libro de la historia de Puerto Llano. Para la presentación del libro de la historia de Puerto Llano, que escribieron José Domingo Delgado Benmar, Miguel Fernando Gómez Bonmediano, Modesto Arias, María del Carmen Cañizares, cada uno en una especialidad, en un apartado dentro de la historia de Puerto Llano, porque queríamos hacer una obra compleja, como así fue, ya que solamente el libro pesa 4,5 kilos, muy completo. Era la historia completa que queríamos hacer. Para esa presentación yo quería recuperar un vídeo que había hecho Carlos Saura sobre Puerto Llano, pero no pudimos acceder a ese vídeo en aquel momento, porque además el que pudimos conseguir le habían quitado el sonido original que tenía de fondo y le habían puesto música. Pero como yo sabía que Carlos Saura, aparte de ese vídeo, había hecho reportajes fotográficos en Puerto Llano, me hice con su teléfono, le llamé como 20 veces, el hombre siempre me atendía muy, muy, muy amablemente, nunca tuvo una palabra malsonante conmigo, ni me atendió amablemente y además pacientemente. Porque yo le llamaba para recordarle que a ver si por favor nos podía ceder algunas fotografías de las que tenía de Puerto Llano. Y el hombre, el problema que tenía es que a pesar de la edad que tiene, que es un hombre ya que está pues, en los 90 años, siempre está inmerso en nuevos proyectos, siempre está de viaje, y la verdad es que me decía: mira, chiquito, si es que mi problema no es que no quiera hacerte llegar esa foto, mi problema es que tengo que ponerme a buscarlas. Y a ver dónde la busco yo, ¿no? Y claro, yo le decía: bueno, pues no se preocupe usted, yo le llamo dentro de una semana y se lo vuelvo a recordar.
Vale, no hay ningún problema. Y ya te digo, le llamé como 20 veces hasta que al final me mandó esas fotografías. Son unas fotografías de la cuerda de Puerto Llano, que están circulando por internet, porque yo mismo las publiqué, y que bueno, forman parte de un legado cultural para nuestra ciudad importante, de la mano de uno de los grandes cinematógrafos del pasado siglo. De la historia del cine español. Julián, una vez que termina la comarca de Puerto Llano su edición en papel, comienza a funcionar como una web, comienza a funcionar por internet con notable éxito, como está en la actualidad, y además das la opción a que las personas pudieran comentar, que luego se ha utilizado para otras cosas, pero pudieran comentar las noticias, ¿no? Eso que en principio parecía un acto y es un acto de libertad, al final fue problemático. ¿Te estás refiriendo al foro de Puerto Llano? Sí, al foro de Puerto Llano. Porque la comarca luego después no... Ahora sí tiene para hacer comentarios, pero después de lo que pasó con el foro de Puerto Llano, la verdad es que yo iba por la calle y me sentía señalado. Porque los comentarios, tuvo, digamos que casi tanto como pueda tener la comarca de Puerto Llano, una aceptación impresionante. Sí, así fue. Pero lo que claro, pasa es que fue utilizado por desaprensivos. Exacto, como suele suceder con las redes sociales. Gente que, basándose en el anonimato, se permitía el lujo de insultar, faltar al respeto. Sí, y contar historias que eran muy graves para las personas de las que se hablaba, ¿no? Entonces yo tuve... A mí me llamaron por teléfono personas. Problemas judiciales, ¿no?, por ese tema. No llegué a tenerlos, pero estuve casi al borde de ellos y por eso, de hecho, desapareció el foro. Porque a mí hubo personas que me llamaron y me dijeron, oye, Julián, esto no lo puedes publicar porque atenta contra... No, pero si es que esto es un foro donde la gente se expresa libremente. Pero claro, yo lo pensaba y decía, pero es que muy bien, está muy bien que la gente se exprese libremente, pero lo que no puede ser es que se utilice un aparato de libertad de expresión para y en todo injuriar, calumniar... Claro, y en todo caso, si el que escribe dice, yo soy fulanito de tal con mi DNI y tal, todavía... Pero es que eso no ocurría nunca. No ocurría, ni ocurre. Ni ocurre, claro. Si es que es el fiel reflejo... entonces no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram. Y un foro de esas características en Internet suplía a todos ellos. Era una golosina, ¿no? Por eso tuvo el éxito que tuvo, pero también tenía los problemas que tienen todas estas redes sociales actualmente. Como conocedor que eres de la actualidad, siempre has estado al pie del cañón, defíneme con una palabra cada uno de los últimos alcaldes que ha tenido Puerto Llano. Vamos a empezar por Ramón Fernández Espinosa y de ahí para adelante. El gran olvidado. Ramón Fernández Espinosa, el gran olvidado. Posteriormente, Santiago Moreno, por ejemplo. Pasó de puntillas. Manuel Juliá. Desaprovechado. Casimiro Sánchez Calderón. Una utopía. Joaquín Hermoso Murillo. De triste recuerdo. Maite Fernández. La primera mujer. Isabel Rodríguez. Huidiza. Y Adolfo Muñiz, que es el actual alcalde. Adolfo tiene un papel muy crudo, pero vamos, puedo decir que luchador, pero la verdad es que todavía tiene poco tiempo, exactamente, es que su gestión se puede juzgar, ¿no? Su gestión le ha venido Dios a ver, le ha caído esto sin esperárselo, nadie se lo esperaba, ni él mismo, y ahí ya entraríamos en otros temas. Julián, digamos que has tenido y tienes tantas confidencias con gente importante y con políticos, que al final, cuando uno sabe cosas que no puede contar y sabe cosas que no debería saber, quizá, ¿no queda uno un poco hastiado de toda esa situación? Tengo un mecanismo de autodefensa para todas esas cosas, porque para las cosas buenas, las cosas importantes, las cosas que digamos son para estar orgulloso, no las olvido, pero tengo una memoria selectiva en ese sentido. Oh, qué bueno es eso, qué bueno. Qué bueno, porque si no... Las cosas que no me interesan las olvido. Sería imposible vivir. Me cuentan muchas cosas, igual que a ti, buenas y malas, muchas veces muy malas, pero esas sobre todo las olvido.
Ahora vamos a hablar de ti, si te parece, ¿no? Porque estás prácticamente ya retirado. Sí, ya tenía ganas bueno, sobre todo por mi mujer, por mi familia. Estaba en una situación, pues, son muchas horas al día, Julián, y tú lo sabes. Dirigir una empresa y encima que sea un medio de comunicación son las 24 horas del día, los 365 días del año, y eso quema mucho. Yo tuve una época, cuando la anterior crisis, que tuve que despedir a todo el mundo. Y me quedé con mi mujer y con mi hermana defendiendo la empresa. Y el periódico, tenía que estar yo las 24 horas del día con el periódico. No tenía descanso. Luego ya, cuando ya me prejubilé, ya tuve que cogí a una persona y empezamos a reflotar el medio de comunicación y empezamos a subir, pero yo he pasado, bueno, y además el bagaje que tengo es que siempre he estado pluriempleado, tú lo has dicho antes. Yo me he jubilado, pero no me he jubilado en un medio de comunicación, me he jubilado en Encasur, en una empresa minera, porque mi padre era minero. Por cierto, hoy es el aniversario de su fallecimiento. Y se me ha ido ya. No, estábamos hablando de esa etapa preocupes. tuya en Encasur, sí. Y además es lógico que te afecte dado si es el aniversario de la muerte de tu Tengo padre. buenos recuerdos de Encasur, salvo en la última etapa por un jefe que tuve, que bueno, mejor no. Pero fueron muchos años en Encasur, fueron 30 años en Encasur. Yo nunca dejé Encasur porque los medios de comunicación, sabes tú, y menos en un medio de comunicación como medios de comunicación locales, que no te dan para vivir como te puede dar el trabajar en una empresa. Sin duda alguna, y demás, ¿no? Entonces, y además, inestablemente, los medios son inestables. Sí, ¿no? Yo sabía que ahí tenía mi garantía, ¿no? Entonces, y que tenía fuerzas para soportarlo, para salir de un sitio e irme a otro. Porque mi vida era eso, yo salía a las 3 de la tarde y a las 5 me iba a la radio, iba contigo, me iba a la empresa, y bueno, en la COPE estaba hasta las 12 de la noche, que era yo quien cerraba las emisiones, que tenía que poner en aquellos entonces el himno de España para cerrar la emisión, en una época en que no había informativos, que era todo informativo, el parte de Radio Nacional, entonces estaba yo trabajando ya en la COPE. Entonces han sido muchos años de tener abandonada a mi familia, de no poder prácticamente tener tiempo disponible para ellos. Y entonces hubo una época en la que Santos Alonso, otro gran profesional, tristemente desaparecido, y del que yo tengo un grandísimo recuerdo, porque nos brindó la posibilidad de baquetearnos en la Copa de entonces a muchas personas como tú y como yo, gracias a él. Entonces, en aquella época, pues, yo tenía que estar trabajando por la tarde, por la noche, me quedaba hasta las 12, los domingos me tocaba ir a conectar con la misa, con la línea microfónica para retransmitir la misa desde la iglesia de la Virgen de Gracia. Entonces, bueno, pues eran muchas horas, mucho tiempo, muchos años, y ya llega un momento en el que, una vez que te has jubilado dentro de la empresa, pues dices, bueno, ¿qué necesidad tengo? No lo dices tú, te lo dicen los de tu alrededor, sobre todo mi mujer, y con toda la razón del mundo. Vamos a disfrutar, Julián, vamos a disfrutar de la vida. ¿Qué necesidad tenemos de mantener? Aunque la verdad es que los medios de comunicación siempre están dentro de uno y el gusanillo no se va, y de una forma u otra escucho muchísima radio, leo mucho a través de internet, estoy en pleno contacto con los medios de comunicación, pero la verdad es que ha llegado el momento. También tuve 2 problemas de salud en los últimos años que también han influido. Ha condicionado la decisión. Porque te das cuenta de que cuando pasas de los 50 la salud ya no es lo mismo que cuando tenías 20 o 30 años. Así es. Te das cuenta que cuando pasas de los 60, a mí yo en los 60 se me han empezado a acumular problemas de salud que afortunadamente de alguna manera he superado, y entonces dices, bueno, vamos a aprovechar. Si estamos bien, si podemos disfrutar de la vida, vamos a disfrutar de la vida. Uno se da cuenta entonces, Julián, lo importante que es la familia. Sí, no solamente en ese momento. Yo he tenido la desgracia de perder a mis padres muy rápido, muy jóvenes y muy seguido el uno del otro, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de lo importante que son los hijos, lo importante que son los nietos, lo importante que son los primos segundos, lo importante que es tu sangre,
Cuando eres joven esas cosas pues prácticamente no las valoras, ¿no? Pero cuando ya te vas metiendo en edades y... Fíjate que tú tienes 2 hijos excelentes, que yo conozco, 2 hijos de los cuales te tienes que sentir orgulloso. Orgullosísimo. Nunca me han dado un problema. Nunca me han dado un problema. Yo fui profesor de uno de ellos, como sabes, sí. Y puedo testificar y corroborar eso que tú estás diciendo. Nunca han dado ningún problema por la educación que han tenido en los colegios en los que han estado, en lo que han visto en sus hogares, en nuestra casa. Pero la verdad es eso, es que yo no he tenido nunca un problema con mi hijo. Además, cuando llegaron a la edad de trabajar, encontraron trabajo y están los 2 trabajando, viviendo independientes, viviendo bien. Sí. Uno de ellos me ha hecho sumamente feliz porque me ha dado 2 gemelos y una nieta maravillosa. El otro de momento no, pero me hace igual de feliz porque lo veo lo bien que está viviendo en Barcelona y lleva trabajando un montón de años en una empresa y oye, ese es el colmo de la felicidad. O sea. Y luego tienes a Pili, porque tu mujer, tu mujer es el 50% tuyo. Sí, siempre ha estado detrás de mí, además... Yo no sé cómo me ha contado Julián. Sí, porque hay que reconocer que tú de joven que eras un poco bala, ¿no? Ya estás calmado y estas cosas, ¿no? Yo no sé cómo esa parte de la historia no la vamos a contar. No conviene. Pero vamos, he tenido grandes amigos. Sí. Amigos y compañeros. Pero la verdad es que ha sido la compañera perfecta, lo sigue siendo. Ahora, más que nunca, estamos más unidos que nunca porque nos tenemos el uno al otro, estamos los 2 en la casa. Quizá eche de menos, valga la redundancia, los medios de comunicación, porque me he convertido en la sombra de mi mujer y además empiezo a hacer labores, ya hago muchas cosas en la casa que antes no es que no las pudiese hacer, es que no tenía tiempo, no es que no quisiese hacerlas, es que no podía dedicarme a ello, pero ahora pues muchas veces le ayudo en la cocina, que yo antes no me metía en la cocina, pues ya me meto en la cocina, hago labores mínimas. Como jubilado serás agente de bolsa, ¿no? Sí, el tráeme y todas esas cosas. No, pero vamos juntos. Sí, es que vamos juntos a todas partes. Está muy bien. Si el único momento en que nos separamos del día es cuando ella se va al baile, que yo ya he dicho que no voy a bailar, porque ella va a sevillana. Yo no te imagino yo bailando. Y entonces pues estuve yendo un tiempo probando a ver, pero ya decidí que no, y mientras ella se va al baile yo me voy a andar. Y muchas veces le digo, anda, vente conmigo, para una hora que estamos sin estar juntos, y pues déjame respirar. Digo, vale. O sea que la verdad ahora yo creo que de alguna manera la estoy compensando con creces y estamos los 2 convencidos de que nos queda un camino corto, largo, lo que la vida quiera, que tenemos que vivir juntos y que tenemos que... Y en esa situación, ¿qué esperas de la vida? Pues lo que espero de la vida es poder vivir el mayor tiempo posible en plenitud de facultades, disfrutar de mi mujer y disfrutar de mis hijos y mis nietos. Pues que así sea, ¿eh? Gracias. Ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo un poquito más a don Julián Gómez, periodista, empresario de medios de comunicación, y nos ha contado parte de su vida, aunque la otra parte la vamos a dejar de momento ahí aparcada. Algún día volveremos a hablar de otra parte de su vida tan interesante como esta que están ustedes conociendo. Pero también saben ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, tocayo, si estás preparado... Sí, por supuesto. Pues defínete como persona. Pues sobre todo me gusta tratar bien a la gente. Me gusta trabajar y me gusta mi pueblo. Defínete como profesional de los medios de comunicación, ¿qué has sido? Polivalente. Es una buena palabra esa. Polivalente y amante de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu color preferido? Me gustan todos los colores, pero por eso de que da la esperanza es el verde. Qué bonito. ¿Cuál es tu fruta preferida? Como mucha fruta y la verdad es que pera, manzana, plátano. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce. Eres galgo, claro. Sí, pero desgraciadamente me han diagnosticado diabetes y he tenido que gran problema. Que reprimirme.
¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Informal. ¿Qué mascota preferirías tener? Tuve un perro, pero como duele tanto cuando se pierde un animal. Es verdad, tanto llega uno a sentirse tan mal cuando uno pierde un animal, como en este caso un perro. Es una persona de la familia. Entonces, además, cuando tienes una mascota, tienes obligaciones. Claro. Y son cargas. Sí, claro. Entonces, yo tuve un perro en mi infancia, luego he tenido, por mis hijos, hemos tenido en casa periquitos, han criado los periquitos, incluso cotorras, pero cuando mis hijos se marcharon, nosotros ya criamos 2 hijos, ahora estamos con nuestros nietos y no necesitamos mascotas porque queremos viajar mucho y hay que dejarlas con alguien o llevártelas contigo muchas veces a sitios... Tú lo has dicho, es una responsabilidad. Donde no te las dejan entrar. ¿Tu mejor virtud? La condescendencia y... Yo creo que la condescendencia y aunque suene pretencioso, el amor a los demás. Y el valorar mucho la amistad. Claro, ¿y por qué no? Claro que sí. Y valorar mucho la amistad. ¿Tu peor defecto? Las prisas. No dejes para mañana. Tú siempre has sido muy nervioso. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y más vale un por si acaso con quién pensabas. ¿Tu comida favorita? Un buen cocido. Qué rico, ¿no? ¿Preparado por ti o por Pili? No, Pilar. Mira, otra de las cosas que no hemos comentado es que en mi casa, mis hijos, mi mujer cocina, porque desde que tenía 10, 11 años, su madre trabajaba, se encargaba ya de la cocina, o sea que es una cocinera súper experta y además con muy buena mano. Pero es que mis 2 hijos cocinan de miedo, ¿eh? Yo el mejor arroz que me he comido en mi vida, arroz a lo pobre, me lo he comido en casa de mi hijo, del mayor. Y el pequeño es que yo creo que ya nos supera todo. O sea, se come muy bien en mi casa. Afortunadamente. Un libro. Bueno, libro. Yo te diría que El Quijote, pero también, si vamos a mi infancia, Juan Salvador Gaviota, El Principito, y luego ya también los libros que va publicando Manuel Julián. Una película. Películas, en estos momentos estoy especialmente sensibilizado, no solamente en la película, sino también en la música, con La Lista de Schindler, por el tema de la guerra. Es que hay connotaciones, ¿verdad? Sí. La situación que se vivió a la que se está viviendo, ¿no? Un actor y una actriz. Un actor, Gregory Peck, Robert De Niro. Solo ante el peligro, por ejemplo. Robert De Niro, sí. Y luego, bueno, en España, un actor, no lo puedo dejar de mencionar a José María Rodero, a quien tuve el placer de entrevistar en el Gran Teatro de Puerto Llano. Un actorazo. Eso era, bueno, luego ya está Alfredo Landa o José Luis López Vázquez. Es muy difícil, me pasa lo mismo que con la música, es muy difícil decir porque es que hay tantos y tan buenos. ¿Y actriz? Actriz Marilyn Monroe, Maribel Verdú. Y bueno, digamos que esas 2, por no empezar a citar muchos más nombres. Un político. Político, ahora mismo yo creo que, aunque esté siendo un tanto denostado, Adolfo Suárez por el tema de la transición española. Una ideología. Ya no creo en ideología, Julián. Es que yo creo que están tan manidas ya. Yo creo que es el amor. Es el amor. Es que ahora mismo ideología, el liberal, el socialismo, pero es que hay tanta corrupción, está todo tan desgastado, que yo creo que la principal es el de querernos los unos a los otros, apoyarnos en lo que podamos y tratar de hacer el menor daño posible a los demás. Y fíjate lo que estoy diciendo en estos momentos. Una religión. La de cada uno, partiendo de la base de lo que comentaba hace un momento, de tener amor a los demás, empatía. Porque luego si te pones a analizar, las religiones son todas prácticamente iguales, tienen el mismo trasfondo, el amor. Un programa de televisión. Cuéntame. Pues muy agradecido. No, es que hay que apoyar lo nuestro y además creo que es un gran programa de televisión. Te lo agradezco mucho. ¿Qué personaje público admiras?
personaje público, tal vez Julio Anguita, entre otros muchos, o sea, porque también Kennedy tuvo, pero yo creo que en nuestro mundo Julio Anguita ha tenido una importancia grande. Pero ya si nos venimos a Puerto Llano, tengo mucho cariño y admiro a dos personas. La primera es, parafraseando un poco a Suco, Cuéntame, es Chinín, por el amor que tiene por Puerto Llano y por las cosas en que emprende, a pesar de que tenga, como todos, sus cosas y que haya sido vilipendiado. Yo admiro a Chinín porque está siempre ahí. Y luego mi admiración más absoluta por Félix Calle, en Puerto Llano, como personaje público, como persona, como amigo. Y, en fin, ahí ya no vamos a entrar en otras historias porque sería muy largo de contar. De eso tú y yo sabemos bastante y precisamente son de esas cosas que tal vez no se deban de contar, y menos en este momento. ¿Qué personaje público detestas? Ahora mismo Putin. Yo estoy, si te das cuenta, estoy con el amor, con la empatía, con la lista de Schindler. Es que estoy muy afectado por lo que está pasando. Yo me levanto por las mañanas diciendo hijo de Putin. Y es que no se me puede olvidar, o sea, creo que somos, creo no, estoy convencido de que somos mucho menos felices, no por las repercusiones que eso nos puede atraer, sino por lo que está pasando en ese país, y con esa gente sobre todo. ¿Qué te pone de los nervios? La guerra y la incomprensión. ¿Qué no perdonarías? Es muy difícil. El perdón lo da el olvido y el tiempo. ¿Qué te hace reír? Primero mis nietos y luego la vida. Son tantas cosas. Perdí un poco la sonrisa con la muerte de mis padres. Yo era mucho más dicharachero, pero de todas formas creo que poco a poco lo voy recuperando. Es importante reírse de uno mismo. Mucho, sobre todo. A mí cuando me decían, oye, ¿has hecho esto bien? Le decía, no, dime lo que he hecho mal. Me interesa más. ¿Qué te hace llorar? Muchas cosas. Pero vamos, yo te diría, aparte de lo que está pasando, por no volver a entrar otra vez en esos temas, la música. La música, hay cosas, hay temas musicales que es que me sueltan las lágrimas con una facilidad impresionante. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Bueno, en la vida vas pasando por fases. Y antes, cuando me provocaban, saltaba como un muelle, como un resorte, ¿no? Ahora ya me lo tomo. Ya vas minimizando las cosas, las vas asumiendo y te ríes. Te ríes. Y calla, y no te ríes en la cara porque por temor a que estés provocando tú a esa persona con tu sonrisa, o sea, interiormente. Vamos a dejarlo. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Claro, sí. Claro. Y además conoces muchos. Me gusta mucho contar cosas, pero también sé guardarlas. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Creo que sí. Soy una persona muy superficial, muy clara. No, muy clara, sobre todo muy clara. Creo que sí. ¿Cuántas horas trabajas al día ahora ya? Ahora mismo los quehaceres de la casa. Que no son pocos. Que no son pocos, pero vamos, tampoco tanto, porque son compartidos. ¿Qué añoras de tu niñez? Mi familia, mis padres. Sin duda. El Puerto Llano de aquella época. Los chupones en la calle cuando ibas al colegio. Los mineros con la taleguilla, con los trocitos de leña adentro para la casa. ¿A quién eres incapaz de decir no? Yo creo que a mis nietos, a mis hijos, a mi mujer, a mis amigos. No digo no con facilidad, salvo que ya sea una cosa que no, firmemente, pero como se pueda, yo soy dado a... soy muy convencido, me dejo convencer. ¿Tienes alguna manía? Pues yo diría que no. Creo que no tengo nada así que me obligue, que
que yo repita, que esté pendiente, no. Un lugar para vivir. Al margen de Puerto Llano, pues la costa de Cádiz, Andalucía, la costa de Andalucía. Bueno, si es que si nos empezamos a hablar, Santander, Bilbao, Vitoria, Barcelona, España. Creo que tenemos el mejor país con todos los defectos, ¿no? ¿Atrevido, conformista o rebelde? Fui rebelde. Después ya me volví atrevido. Rebelde en mi juventud, hasta los 20 años por ahí, luego ya me volví atrevido. Y ahora ya estoy entre atrevido y conformista. Julián, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Creo que para convertirse en hombre es más importante que la connotación sexual. Hay dos momentos en mi vida mucho más importantes y que supusieron un shock más grande para mí. Uno muy relevante, no fue un shock, y el otro sí fue un shock. Y fue cuando me fui a la mili, que abandoné a mi familia, tuve que dejar mi trabajo, porque entonces ya trabajaba en la COPE, y fui a un campamento donde nos recibieron a tortas, nos hacían correr medio desnudos por allí, insultándonos. Yo no me esperaba eso, era la mili de entonces, estoy hablando del año pues 77, porque yo me fui a la mili con 18 años. Pero claro, tuve la suerte y la idea de que como a mí no me gustaba la mili, no me gustaba la guerra, no me gustaba, y entonces no se podía ser objetor de conciencia. Entonces me apunté a la Cruz Roja y tuve que pasar 2 meses en un campamento que fueron los 2 peores meses de mi vida y que me obligaron a hacerme hombre, a hacerme fuerte. Y luego, por supuesto, el momento más importante de mi vida fue cuando tuve que vivir con mi mujer, tuvimos nuestro hijo, porque fue todo muy rápido, yo me casé muy joven, y entonces me tuve que convertir, me tuve que hacer hombre rápidamente. O sea, fue un periodo, yo pasé, en los 18 años yo estaba viviendo en casa de mis padres, con todas las comodidades, en el nidito, y a los 18 años fui a la mili, donde me llevé el primer zarpazo de mi vida. Bueno, ya antes había estado en Madrid con el tema de la universidad y todo eso, pero en la mili, con el campamento, fue brutal. Y luego fue acabar de la mili y al poco tiempo el casarme, el tener un hijo, el buscar un trabajo y encontrarlo rápidamente, empezar a trabajar y mantener una familia. Ahí es donde te haces un hombre, ¿eh? Sin duda alguna que sí, ¿no? ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Pues poder seguir disfrutando ya de mis hijos y ver una España en la mejor de las situaciones y sobre todo ver que Puerto Llano avanza. Un lema en tu vida. Ya he comentado antes dos, lo de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y más vale un por si acaso que un quien pensaba, pero vamos, más que nada improvisa sin dejar nada a la improvisación. Julián, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Son muchas. Es que también he sido comentarista musical, de hecho en Puerto Llano hubo una época que también fui, me dediqué al tema de los conciertos, puse en marcha las movidas poperas en Puerto Llano, yo era quien contrataba a todos esos grandes grupos que nos acompañaron. Entonces del rock español, del pop español, tengo grandes canciones, o sea, El Hospital de Alaska y Dinarama, La Frontera, Gabinete Caligari, Parálisis Permanente, Décima Víctima, Ultra Tuita. Hay muchos grupos, pero en estos momentos las he cambiado todas por La Lista de Schindler, por John Williams. Escucha. Qué pena que este ejemplo, esta película que habla de una gran realidad, no haya servido de ejemplo para que volvamos a las andadas. No, y desgraciadamente es que cuando acabe esta volverán otras. Mucho me temo que esto se va a seguir repitiendo, pero lo que es incomprensible es que en pleno siglo XXI y con todo el bagaje que llevamos a la espalda de 2 guerras mundiales,
estemos a las puertas casi de otra tercera guerra mundial, si no estamos ya en ella, porque ya hay una guerra mundial económica de alguna manera. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Julián Gómez, empresario de medios de comunicación, periodista. Iba a decir, ¿se nos va? No, no se nos va, porque él sigue afortunadamente con nosotros, pero es verdad que se nos va una comunicación importante de alguien que sabe mucho de comunicación. Te deseamos lo mejor, porque lo importante ahora, Julián, es vivir. En ello estoy, pero después, a pesar de todo, nos queda la comarca de Puerto Llano, nos queda IMAX Televisión, nos queda Onda Cero, y nos quedan muchos medios de comunicación de los que yo voy a seguir muy pendientes. Cuídate y muchas gracias por venir. Gracias a ti, Julián.